Vamos a comenzar la escuela bíblica y el título todos lo sabéis, Fundamentos Básicos para la Vida Cristiana. Y estamos en la lección 19 que habla del juicio eterno, un tema muy importante, un tema muy preocupante y que a veces no nos tenemos en cuenta, pero es que es de suma importancia saber que habrá un juicio y una condenación eterna. Igual que existe la vida eterna, existe la condenación eterna. Ni principio ni fin. Y estamos estudiando el último fundamento de nuestra fe, que según Hebreos capítulo 6 es el juicio eterno. Este fundamento de nuestra fe es esencial para poder seguir madurando espiritualmente. Estuvimos estudiando las razones para enseñar sobre el juicio eterno. Las voy solamente a enumerar. La primera es para que estemos continuamente agradecidos con el Señor. También para que vivamos en el temor de Dios, en la honra, en el respeto y en la obediencia. En tercer lugar, para despertar intercesión por las almas perdidas debido al horror que significa morir sin Cristo. Y por último, para que presentemos el Evangelio como realmente es, sin disfrazarlo, sin minimizar las consecuencias del pecado y el Evangelio completo, no a medias. Existe un gran peligro cuando se predica un Evangelio incompleto. La cruz demuestra que el pecado es más terrible de lo que imaginamos, pero también que el amor de Dios es más grande de lo que merecemos. Estuvimos estudiando también cómo se revela la ira de Dios y en primer lugar dijimos que en la conciencia del hombre o de la mujer, del ser humano, a menos que llegue a estar cauterizada o insensible por la acumulación de pecado. También en la historia vemos los ejemplos de las consecuencias de la caída de Adán y Eva, también las consecuencias del diluvio, la Torre de Babel, las ciudades de Sodoma y de Gomorra, y por último, en la universalidad de la muerte, incluso aunque el diablo dijo, no moriréis. Otra manera es en las consecuencias del pecado, se manifiesta la ira santa de Dios. Por eso Pablo en el capítulo 6 de Gálatas, versículo 7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará, la ley de la siembra. Todo agricultor sabe que para cosechar primero hay que sembrar. Si no sembramos es imposible que haya cosecha. La otra manera también vemos la manifestación de la ira de Dios. La más grande manifestación fue en el Calvario, fue en la cruz. Le costó muchísimo a Jesús apaciguar la ira de Dios. Por eso Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, o sea, para que nosotros fuéramos justificados ante la presencia de Dios, libres del pecado, pues él cargó con el pecado. En la cruz Jesús bebió hasta la última gota de la copa de la ira divina. Por eso exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba ocupando nuestro lugar. El santo, el que no había pecado, ocupó el lugar de los culpables, que éramos nosotros. El abandono que nosotros merecíamos cayó sobre Cristo, porque Él fue desamparado para que nosotros no lo seamos. El silencio del Padre asegura nuestra paz. Y como venimos estudiando en esta lección, la cruz nos dice dos cosas al mismo tiempo. Nos habla de la infinita justicia de Dios, nos habla de la verdad, y también nos habla del infinito amor de Dios, la gracia. Ahora, hoy vamos a estudiar los diferentes nombres bíblicos sobre el juicio eterno. En primer lugar, se le llama el grande y terrible día de Dios. En Malaquías, capítulo 4, versículo 5, dice así, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Al leer este versículo, dos palabras llaman poderosamente la atención. Grande es una y la otra terrible.
Esto quiere decir que es el mismo día, pero que no será vivido de la misma manera por todos. Para uno será el día más glorioso de su vida, el día más glorioso de la historia, pero para otros será el día más espantoso. Un día grande. Será grande porque se manifestará la soberanía absoluta de Dios, la máxima autoridad de Dios. Durante siglos el ser humano ha vivido como si Dios guardara silencio. Las naciones han desafiado sus mandamientos. La gente impía, los malos, han prosperado. Y muchos se han llegado a preguntar, ¿dónde está el Dios de justicia? Pero va a llegar el día en que Dios responderá, pero no con palabras, sino con hechos. Ese día será grande porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Cristo permanecerá para siempre. Ese día será grande porque la justicia divina triunfará definitivamente sobre la maldad. Ese día también será grande porque los redimidos contemplaremos al Rey en toda su gloria. Pero también será un día terrible. Ese mismo día será terrible para aquellos que rechazaron la gracia de Dios, aquellos que no aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. No será terrible porque Dios haya dejado de ser amor o de amar. Será terrible porque el tiempo de la misericordia habrá dado paso al tiempo del juicio. Hoy todavía Dios extiende sus manos al pecador. Hoy sigue invitando, hoy sigue llamando, hoy sigue perdonando a aquel que se arrepiente. Pero la Escritura enseña que la paciencia de Dios tiene un propósito. El propósito de la paciencia de Dios es conducir al ser humano al arrepentimiento. Por eso el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Voy a ver. No funciona. No queriendo que ninguno perezca, o sea, no quiere que nadie se condene, sino que todos se arrepientan y puedan ser salvos. Quien desprecia esa paciencia y no aprovecha la ocasión, se enfrentará a la justicia divina. La paciencia que salva. Muchas personas interpretan el silencio de Dios como indiferencia o retraso, pero Pedro nos enseña que lo que algunos llaman tardanza, Dios lo llama paciencia. Él nunca llega tarde, siempre actúa en el momento perfecto. La razón de esa paciencia no es la debilidad, sino el amor. Dios sigue extendiendo el tiempo de la gracia porque todavía hoy sigue llamando a los pecadores a que se arrepientan. Cada amanecer es una evidencia de que la puerta de la misericordia continúa abierta, pero va a llegar el día en que esa puerta se cierre. Sin embargo, esta paciencia no va a durar para siempre. Si leemos los versículos siguientes, Pedro nos recuerda que el día del Señor vendrá, o sea, lo asegura con firmeza. La gracia tiene un tiempo y la oportunidad de arrepentirse no debe despreciarse, ni postergarla, porque nos puede pillar, como se suele decir, el toro. Si el Señor viene y no estamos preparados o estamos viviendo en pecado, ya sabéis cuál es el destino, la condenación eterna. Como creyentes, este texto también nos enseña a que seamos pacientes con los demás. Así como Dios tuvo paciencia con nosotros, también nosotros debemos esperar, orar y trabajar por la salvación de aquellos que aún no conocen a Cristo. No debemos confundir la paciencia de Dios con un permiso para seguir igual. Si hoy escucha su voz, responde con un arrepentimiento sincero y vive agradecido porque la paciencia divina fue la puerta para que nosotros también entráramos a la salvación,
Por eso tenemos que tener paciencia con los demás. La paciencia de Dios no retarda sus promesas, sino que multiplica las oportunidades para que las personas se vuelvan a Él con un arrepentimiento sincero. Lo terrible de aquel día no será, digamos, el estruendo que la Biblia dice de los cielos, ni el temblor de la tierra. Lo más terrible será comparecer delante de Dios sin un mediador, sin Cristo. Dios siempre avisa antes del juicio. Malaquías anuncia que antes de ese día enviaría a Elías. En el cumplimiento inicial de esa profecía, Juan el Bautista vino, y dice la Biblia que vino con el espíritu y el poder de Elías. Y vino para preparar el camino para la primera venida de Cristo. Este es un principio que opera en toda la Biblia, a lo largo de todas las Sagradas Escrituras. Antes del diluvio había un predicador anunciando que tenían que arrepentirse. Había un predicador que era Noé. Antes de Sodoma también hubo multitud de advertencias. Antes de la destrucción de Jerusalén hubo profetas que la anunciaron. Y antes del día final, hoy sigue resonando y se sigue predicando el Evangelio de salvación. Dios no sorprende a nadie con el juicio sin haberle ofrecido antes la oportunidad y el camino de la salvación. La cruz cambió el sentido de este día. Para el incrédulo, el día del Señor será el día del juicio, pero para el creyente será el día de la plena redención. La diferencia no está en el día, sino en la relación que tengamos con Cristo cuando Él venga. Hay un ejemplo que te puedo poner cotidiano. El mismo fuego que consume la escoria, o sea, la impureza, también purifica el oro. ¿Entendéis? El mismo juez que condena al culpable va a recibir con gozo al Hijo que ha sido justificado por la sangre del Cordero. En Mateo capítulo 25, verso 23, dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El creyente verdadero no espera este día con terror ni temor, sino con una gran esperanza. No porque confíe en sus méritos, no porque haya vivido de una manera perfecta, sino porque Cristo ya soportó el juicio que Él merecía en la cruz. Y esto es de aplicación para nosotros hoy. Vivimos, o mucha gente vive, como si el tiempo fuera infinito. Si fuéramos a vivir eternamente aquí en la tierra, pero aquí tenemos una vida bastante corta. Hacemos planes quizá para años, acumulamos bienes, buscamos reconocimiento, pero la Biblia nos recuerda que la historia tiene una cita que ha fijado Dios. El gran día del Señor llegará con absoluta certeza. No te quepa la menor duda de que el día del Señor vendrá, pero no sabemos cuándo. De ahí que debamos estar preparados. Por eso la pregunta no es si vendrá, que es una seguridad, sino cómo nos va a encontrar cuando Él venga. ¿Velando o durmiendo? ¿Sirviendo al Señor en su obra o distraídos con nuestros trabajos y con nuestras cosas del mundo? ¿Con el corazón dividido o completamente rendido a Cristo? Malaquías termina el Antiguo Testamento mirando hacia ese gran día. Es como si Dios quisiera que su pueblo, hoy su iglesia, viviera siempre con la mirada puesta en el futuro que Él mismo ha determinado. Aún estamos en el tiempo de la gracia. La puerta de la misericordia continúa, permanece abierta. Cristo sigue llamando a los pecadores al arrepentimiento, pero va a llegar el momento en que el reloj de la gracia dará paso al reloj del juicio. Por eso el creyente debe vivir en santidad, esperanza y vigilancia, recordando que el día del Señor será grande
porque se va a manifestar toda su gloria. Y también será terrible porque revelará la perfecta justicia de Dios. Dios es amor, por eso envió a Jesucristo a la cruz, pero también es justicia. No va a dar al culpable por inocente si no se arrepiente. Quien hoy se humilla ante la cruz, en aquel día levantará su cabeza con gozo. Pero quien hoy desprecie la gracia de Dios va a descubrir entonces que el mismo Dios que ofrece salvación también es el Dios que va a juzgar y lo va a hacer con perfecta justicia, porque es un Dios, es un juez justo. La segunda, digamos, denominación que habla la Biblia sobre el día del juicio lo titula el día de la ira de Dios, cuando su juicio justo será revelado. Y Pablo en Romanos capítulo 2, verso 5 declara: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay expresiones en la Biblia que deberían detener quizá nuestros pasos, que hagamos un alto en el camino y hacernos reflexionar profundamente. Una de ellas es esta: el día de la ira. Vivimos en una generación que habla mucho del amor de Dios, pero muy poco de su justicia. Y el amor y la justicia caminan juntas. Sin embargo, el Dios que ama infinitamente es también el Dios cuya santidad no puede tolerar el pecado. Como dije antes, la paciencia de Dios no significa indiferencia. Muchos interpretan el silencio de Dios como una aprobación. Ven que el impío prospera, que el blasfemo continúa su camino y que el pecador parece vivir sin consecuencias, y llegan a la conclusión que Dios no va a juzgar a nadie. Pero el apóstol Pablo enseña exactamente lo contrario. Dios no se ha olvidado, Dios no se olvida, Dios no ha renunciado a su justicia. Dios está siendo paciente. Cada latido de nuestro corazón es una muestra de la benignidad, de la clemencia y la generosidad de Dios que te permite vivir. Cuando esa gracia es despreciada una y otra vez, esa persona, sin darse cuenta, como dice la Escritura, atesora ira para sí mismo. Mientras algunos acumulan riquezas, prestigio o bienes materiales, el pecador acumula juicio para el día señalado por Dios. Y ese juicio será perfectamente justo. Dios no prevarica, es un juez justo. El mundo está lleno de injusticia, ¿verdad? Hay culpables que nunca comparecerán ante un tribunal. Y también hay víctimas inocentes que jamás van a recibir reparación. Pero va a llegar un día en que toda injusticia será puesta a la luz. Nada va a quedar oculto. Las palabras pronunciadas en secreto, los pensamientos del corazón, las obras realizadas en la oscuridad, las oportunidades de arrepentimiento despreciadas, todo eso va a ser descubierto. Todo será revelado delante de Dios, que todo lo sabe. Y su juicio será perfecto y justo, porque Él no puede equivocarse ni dejarse influenciar por las apariencias. Tú puedes aparentar ser buena gente o buen cristiano delante de los demás, o incluso delante de mí o de los pastores, pero ante Dios es imposible. Las apariencias, Dios mira lo que hay en nuestro corazón, no lo que queremos aparentar. Por eso, repito, no habrá error en el veredicto que dice el juez, ni tampoco habrá posibilidad de apelación. Este juicio no tendrá apelación ninguna. La sentencia será firme y será la expresión de una justicia absolutamente santa. La cruz nos muestra la seriedad de la ira de Dios.
Si alguien duda de la realidad de la ira divina, basta con mirar a la cruz, al Calvario. Allí el Hijo amado de Dios, bebió la copa del juicio para que nosotros no la bebiéramos, que era quien la merecía. La oscuridad dice que cubrió la tierra y el Salvador clamó, como dije antes, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por tanto, la cruz demuestra que Dios no pasa por alto el pecado. Si, como hay alguna doctrina, que estoy preparando estudios sobre las doctrinas de la que no dejaremos de existir cuando nos muramos. Mucha gente, muchas sectas dicen que cuando un ser humano muere, deja de existir para siempre. Y así evitan el juicio eterno. Pero eso es una falacia, es una gran mentira. Si no existiera el juicio eterno, ¿para qué vino Jesucristo? ¿Para qué predicamos el Evangelio? Si Jesús nos va a perdonar, Dios nos va a perdonar a todos, ¿para qué hace falta predicar? No haría falta predicar, ¿verdad? Pero hay sectas que aseguran que el alma será, cuando muere, desaparece todo. Y eso es una gran falacia. Los testigos de Jehová son unos de los que afirman eso. Si para salvarnos fue necesario que su propio Hijo sufriera el castigo que sufrió, ¿cómo podríamos nosotros pensar comparecer delante de Dios rechazando esa salvación? La ira de Dios no es un arrebato, digamos, emocional, como ocurre con nosotros cuando nos airamos. Es la reacción santa y justa de su naturaleza contra aquello que contradice su santidad. Para el creyente fiel, el día de la ira ya pasó en Cristo. Aquí resplandece la gloria del Evangelio. El creyente no debe esperar con terror el día de la ira, porque Cristo ya soportó esa ira en nuestro lugar. ¿Estáis entendiendo? El juicio cayó sobre él, la condenación fue satisfecha por él, la deuda quedó pagada por él. Por eso la Escritura, la Biblia declara, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, no hay juicio para aquellos que viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso nos da un gran descanso en el alma, los que entendemos y comprendemos esto. No porque el creyente sea mejor que los demás, sino porque está cubierto por la justicia de Cristo. La muerte de Cristo nos justifica, nos declara inocentes y podemos presentarnos ante Dios sin sentimiento de culpa, porque Cristo cargó con nuestra culpa. Este pasaje no fue escrito para satisfacer nuestra curiosidad acerca del futuro, sino para examinar nuestro presente. Y hay preguntas que deberíamos hacernos. ¿Hay dureza en nuestro corazón? ¿Estamos respondiendo al llamado de Dios o resistiendo su voz? ¿Estamos viviendo con un arrepentimiento sincero o confiando en una falsa seguridad? La paciencia de Dios es un regalo grandísimo, pero no debe confundirse con una licencia para seguir pecando. Cada día de gracia es un llamado a volvernos más profundamente a Él, a abandonar el pecado y a vivir en santidad para su gloria. Romanos 2:5 nos recuerda que la historia no terminará en el caos, sino en el tribunal de Dios. Habrá un día de la ira, pero también será el día en que se revelará su justo juicio. Nadie podrá decir que Dios fue injusto. Toda boca será cerrada delante de su perfecta justicia. Pero hoy, sin embargo, todavía es el día de gracia. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia de Dios. Todavía hay oportunidad de arrepentimiento y de entregar nuestra vida a Cristo. La puerta de la misericordia y del amor de Dios permanece abierta todavía. Cristo sigue invitando a los pecadores a refugiarse en Él.
El Dios que un día revelará su ira, hoy extiende sus manos para ofrecerte perdón si te arrepientes. Pero quien desprecia la cruz o lo que ocurrió en la cruz, descubrirá demasiado tarde que rechazó el único refugio contra el juicio venidero, que es Cristo. El creyente fiel y verdadero no huye de la ira hacia sus propias obras, sino que huye hacia Cristo, el único refugio seguro. No hay otro más seguro que Cristo. Allí fue donde la justicia fue satisfecha y la misericordia triunfó para todos aquellos que creen. El tercer nombre es el día del juicio y de la destrucción de hombres impíos. La palabra impío significa gran maldad, o sea, hombres muy malos o mujeres. Cuando la Biblia habla de hombre, no se refiere a hombre como varón, sino al ser humano en general, tanto hombre como mujer. Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 7, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres, los seres humanos impíos. En una generación que ha perdido el sentido del temor de Dios, el apóstol Pablo levanta su voz para recordar una verdad que muchos quieren olvidar o no quieren afrontar. El juicio de Dios no ha sido cancelado, simplemente está siendo aplazado por amor al pecador, a darle tiempo al pecador y oportunidad de arrepentirse. Vivimos en un mundo que interpreta la paciencia de Dios como si fuera indiferencia, como si Dios no se preocupara del ser humano. El creyente inmaduro ve que pasan los años, que la gente mala prospera, que el pecado parece avanzar sin freno, y esa es una realidad de hoy en día. Hoy en día hablas de pecado y se ríen de ti, pero abunda el pecado, abunda la maldad. Y entonces se llega a la conclusión que Dios nunca va a intervenir, pero Dios va a intervenir a su tiempo, Él lo va a hacer. Pero Pedro responde diciendo que el mismo Dios que una vez juzgó al mundo por agua, con el diluvio, volverá a juzgarlo esta vez con fuego. Los elementos serán destruidos por fuego. Y aquí hay que hacer algunas consideraciones. La primera es que el juicio está reservado por la misma palabra de Dios. Pedro dice, están reservados por la misma palabra. No son las fuerzas de la naturaleza las que gobiernan el universo, como algunos creen o dicen. No es el azar, no es el destino, no es la suerte. Todo está sostenido por la palabra de Dios. La misma voz que dijo, sea la luz, es la que un día va a decir, basta, y toda la creación obedecerá. El universo no terminará cuando el hombre destruya el planeta, terminará cuando Dios lo determine. ¿Estáis entendiendo? Se habla mucho de que el hombre va a destruir el planeta y de hecho hace cosas para destruirlo, pero se va a destruir por fuego cuando Él lo determine. Esto nos recuerda que Dios nunca pierde el control. Aunque parezca que el pecado reina, Dios sigue sentado en su trono y sigue siendo un juez justo y un padre que ama también. Dios sabe esperar. Una de sus cualidades es la paciencia. Aquí aparece uno de los grandes errores del ser humano. El ser humano piensa, como Dios no juzga hoy, nunca va a juzgar. Pero la Biblia enseña exactamente todo lo contrario. Entre el pecado y el juicio existe un tiempo llamado la paciencia de Dios para que el pecador deje el pecado y se arrepienta. Fue así en tiempos de Noé. Durante más de 100 años Dios esperó. El tiempo, más de 100 años, estuvo Noé fabricando el arca y predicando y anunciando que vendría un diluvio. Mientras Noé construía el arca, Dios estaba predicando la misericordia y el amor, dando oportunidades, más de 100 años.
La gente, en cambio, comía, la gente bebía, la gente se casaba, la gente compraba, la gente vendía y pensaban que nada iba a ocurrir, se reían de Noé. Hasta que un día cayó la primera gota. Nadie creyó hasta que fue demasiado tarde. Eso puede pasar hoy también. La gente no cree, muchos cristianos tampoco le dan importancia a ese día. Y ese día vendrá. Y si no estamos preparados, seremos destruidos. La paciencia de Dios nunca significa aprobación. Significa una oportunidad para arrepentirse. El día del juicio es una certeza, es una seguridad. Pedro no dice quizás venga. Pedro asegura, el día del juicio vendrá. La Biblia nunca habla del juicio como una posibilidad, habla como una realidad, como una cita que habrá. El escritor de Hebreos declara, está establecido para los hombres, para los seres humanos, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cada ser humano tiene dos citas inevitables. La primera con la muerte física, esa no nos escapamos ninguno. Y la segunda con Dios. Una para que el Señor nos diga, pasa y disfruta del gozo de tu Señor, y otros para la condenación eterna. Se puede evitar quizá un juicio o un tribunal aquí en la tierra, un tribunal humano. Hay quien lo evita, se buscan buenos abogados y aunque sean culpables lo evitan. Se puede incluso escapar de una cárcel, pero nadie va a escapar del tribunal de Dios, jamás, nadie. El juicio revelará cosas que permanecen ocultas. Hoy hay muchas injusticias que han quedado sin resolver. Muchos malvados mueren aparentemente tranquilos. Muchos creyentes sufren injustamente. Parece que el mal gana, ¿verdad? Pero Dios lleva un registro perfecto y exacto. Nada ha sido ni va a ser olvidado por Él. Cada palabra, cada pensamiento, cada intención, cada obra secreta, todo será manifestado. El día del juicio no será un día para descubrir información nueva para Dios, será el día en que Dios revelará públicamente lo que Él siempre ya supo. Luego habla de la perdición de los impíos, de la gente mala, de los incrédulos, aquellos que no creen. Pedro usa una expresión muy fuerte, la perdición de los hombres impíos. No dice que Dios se complazca en destruir, no está diciendo eso. Dios no le agrada. Al contrario, Dios ha hecho todo lo posible para salvarlo. Ha enviado profetas, envió apóstoles a predicar el Evangelio, envió su palabra, envió a Cristo, el Verbo hecho carne. Y finalmente estamos predicando hoy el Evangelio. La perdición no ocurre porque Dios no quiera salvar. Ocurre porque el hombre rechaza la salvación. Las personas rechazan la salvación, no quieren saber nada de Dios y por eso se pierden, por eso se condenan. El infierno, escuchar bien, no fue creado para el ser humano. Fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero quienes rechazan a Cristo terminan compartiendo el destino del enemigo, al cual decidieron seguir. ¿Estáis entendiendo? Sí. El infierno no fue creado para el ser humano, fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero claro, aquellos que siguen a Satanás y sus ángeles, pues tienen el mismo destino. ¿Sabéis cuándo comienza el juicio? Cuando se rechaza la gracia de Dios. Muchos imaginan que el juicio empieza cuando Cristo regrese. No, comienza mucho antes. Cada vez que alguien escucha el Evangelio y endurece su corazón,
cada sermón rechazado, cada llamado ignorado, cada invitación que ha sido despreciada, va formando el expediente que un día será abierto. Por eso Jesús dijo, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, en el día del Señor, en el día de la ira. El ser humano incrédulo será juzgado precisamente por la luz que decidió apagar y no ver. Pero los creyentes también deben mirar ese día. Pedro escribe estas palabras a la Iglesia. ¿Por qué? Porque el juicio futuro debe producir una santidad presente en su Iglesia. Porque la salvación se puede perder. Cuando decidimos vivir nuestra vida, aún llamándonos cristianos, vivir en pecado. Porque el juicio futuro, repito, debe producir una santidad hoy en nosotros. Un cristiano que vive pensando en la venida del Señor no juega con el pecado, no vive distraído con lo que ofrece el mundo, no negocia con las cosas de este mundo, sabe que pronto verá cara a cara a su Señor. La esperanza del regreso de Cristo debe producir en nosotros pureza. Nunca debe producir miedo ni temor. Debe producir vigilancia, fidelidad y perseverancia. El Evangelio es la única salida del juicio. La Biblia nunca anuncia el juicio sin mostrar también la puerta de escape. Dios es así. Dios te dice el pecado, pero también te da la salida para que dejes de pecar. Y esa puerta tiene un nombre, se llama Jesucristo. Cuando un ser humano decide seguir a Cristo, abandona por completamente la manera de vivir antigua, la manera de vivir en pecado. En la cruz ocurrió algo extraordinario. El juicio que correspondía a nosotros cayó sobre él. La ira que merecíamos nosotros fue descargada sobre Cristo. La condenación fue sustituida por la gracia. La culpa fue cambiada por el perdón. La muerte fue vencida por la vida. Quien está en Cristo ya no espera el juicio como un condenado. Espera como un hijo que verá a su padre y recibirá la plenitud de la vida eterna. Y hay ciertas aplicaciones y ciertas preguntas que deberíamos hacernos, pero hacérnoslas con sinceridad. ¿Estoy viviendo como Cristo, como si Cristo pudiera regresar hoy mismo? ¿Estoy viviendo de manera que tengo la seguridad de que cuando venga Cristo me voy con Él? ¿Estoy aprovechando la paciencia de Dios para arrepentirme o la estoy confundiendo con permiso para seguir igual? Hay áreas de mi vida que mantengo ocultas, olvidando que un día todo será manifiesto. ¿Estoy anunciando el Evangelio a quienes todavía viven bajo la amenaza del juicio venidero? Son preguntas serias, preguntas que no deberíamos dejarlas ahí en el olvido, sino aplicarlas. La certeza del juicio no debe producir indiferencia, sino urgencia. No desesperación para el que cree, sino gratitud por la gracia recibida, pero también compasión por los que aún no conocen a Cristo. El mundo se burla de la idea del juicio porque mide a Dios según el reloj humano. Pero el Señor no ha olvidado su promesa, ni ha renunciado a su justicia. El día señalado llegará con absoluta certeza. Mientras tanto, debemos vivir en el tiempo de la misericordia. Es como una puerta que se mantiene abierta. Sin embargo, esa puerta no va a permanecer abierta para siempre. Para aquellos que han puesto su fe en Cristo, el futuro no está marcado por el terror, sino por la esperanza.
El mismo Señor que vendrá como juez es también el Salvador de todos los que se refugien en Él. Y todavía está abierta esa puerta. Pero el Señor no deja de ser juez. Y en su día, cuando la puerta de la misericordia se cierre y se abra la puerta del juicio, no podremos volver atrás. Por eso hoy es el día para buscarle. Hoy es el día para permanecer en santidad, alejados del pecado. Y hoy es el día para proclamar el Evangelio con fidelidad, como es, sin quitarle, porque a veces disfrazamos el Evangelio y no decimos la verdad. Hablamos del amor y la misericordia, pero no de la justicia. Pero como dije al principio, la justicia de Dios y el amor van siempre unidos. Y por eso debemos conducir, porque la paciencia de Dios tiene un gran propósito. Debemos conducir a los pecadores al arrepentimiento a través de nuestra predicación, nuestro testimonio sobre todo, antes de que llegue el día del juicio y de la perdición de las personas impías. El gran día de la ira de Él que se sienta en el trono y del Cordero. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17 dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Cuando llegue ese día, ¿quién podrá sostenerse en pie? La escena, digamos que es tremenda, es estremecedora. Los que durante toda su vida se han burlado de Dios, los que han ignorado el Evangelio y los que han despreciado la gracia de Dios, ahora buscarán desesperadamente esconderse de Dios cuando venga ese día. Pero ya no buscan el refugio en Dios, sino buscan refugiarse de Dios, huir de Dios. Por eso la paciencia de Dios tiene un límite. Vivimos, repito, en el tiempo de la gracia. Dios es paciente. Él soporta el pecado del ser humano con una misericordia que muchas veces podemos confundir con indiferencia. Pero el apóstol Pedro escribe, como dije antes y repito ahora, el Señor es paciente para con nosotros, porque no quiere que nadie se condene, sino que todos se arrepientan y reciban la salvación. Pero repito, la paciencia divina no significa que Dios ha renunciado a su justicia. Hay un día señalado para ese juicio. Durante siglos Dios ha extendido sus manos al pecador, ha enviado profetas, apóstoles, predicadores y ha dado el testimonio de su creación y de su palabra. Sin embargo, llegará el momento en que la puerta de la gracia se cerrará y comenzará el juicio. El mismo Cordero, el mismo Hijo de Dios, Cristo, será el juez. Lo que sorprende del texto es la expresión, la ira del Cordero, ¿verdad? Humanamente parece una contradicción. El Cordero representa mansedumbre, sacrificio y ternura. Ese Cordero fue llevado al matadero sin abrir su boca, dice la palabra de Dios. Fue escupido, fue golpeado, fue coronado de espinas, fue clavado en una cruz, oró por quienes lo crucificaron. Pero ese mismo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vendrá un día cuando aparecerá como rey y como juez. ¿Estáis comprendiendo? No miremos solamente el lado bueno, sino el equilibrio que hay siempre en Dios, la verdad y la gracia. O la gracia y la verdad. El orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? La gracia es que Dios perdona al pecador cuando se arrepiente. Y la verdad es que Dios no va a dar al inocente, al culpable por inocente, si no se arrepiente. Esas dos cosas van siempre unidas. Quienes rechazaron su sangre conocerán su justicia. Quienes despreciaron su gracia enfrentarán su ira. El Cristo que hoy salva será el Cristo que juzgue.
Nadie podrá esconderse. Las personas del pasaje dice que buscaban cuevas, montañas y peñas donde refugiarse. Los poderosos, los ricos, los militares, los gobernantes, los esclavos, los libres, todos están igualados delante del juicio divino. La riqueza ya no sirve o no va a servir en ese día. El prestigio desaparece. Las influencias ya no cuentan. Las posiciones sociales no impresionan al Rey del universo. Lo único que tendrá valor será haber sido lavado por la sangre del Cordero. Muchos pasan la vida intentando esconder sus pecados delante de los demás, pero va a llegar el día cuando los hombres o las mujeres, el ser humano, querrá esconderse delante de Dios y descubrirán que no hay sitio donde esconderse. Adán y Eva intentaron esconderse, ¿verdad? Pero no pudieron. David en cierta ocasión dijo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si bajare abajo, también estás tú. En cualquier lugar estás tú. No existe refugio contra Dios, solo existe el refugio en Dios, que es diferente, ¿verdad? La pregunta más importante, porque el texto termina con una pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? La respuesta no está en nuestras obras. No te creas que por hacer buenas obras tienes la respuesta. Las obras son consecuencia de la salvación, no te salvan. No está tampoco en ninguna religión, ni incluso la religión evangélica. No está en nuestras buenas intenciones. Solo podrán permanecer en pie aquellos que fueron justificados por la fe en Jesucristo. Los que hoy se humillan delante del Cordero no tendrán que temblar delante del juez. Los que hoy confiesan sus pecados no serán condenados en aquel día, porque ya fueron juzgados en la cruz. Los que hoy viven bajo la sangre de Cristo estarán seguros cuando llegue el juicio. Y aquí hay un llamado urgente, no tomarlo a broma, es urgente. Este pasaje no fue escrito para satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro, fue escrito para despertar nuestro corazón hoy, porque todavía el Cordero de Dios, Cristo, está extendiendo sus manos heridas hacia nosotros. Todavía está invitando a aquel que anda cansado o debilitado. Todavía perdona al pecador arrepentido y todavía recibe al que viene a él con un corazón sincero. Pero va a llegar el día en que ya no será el tiempo de la invitación, sino será el tiempo del juicio. Hoy el pecador puede correr hacia Cristo para ser salvo. En aquel día, el día de la venida, los impíos correrán de Cristo sin encontrar escapatoria. Hoy Cristo nos dice: venid a mí. En aquel día dirán los hombres: montes, caed sobre nosotros, escondernos. Qué diferente habría sido si hubieran corrido antes hacia la cruz, ¿verdad? Y no cuando ya no queda tiempo. Como conclusión, decir que la Biblia presenta dos rostros del mismo Señor: el Salvador y el juez. No son dos Cristos distintos, es el mismo Señor Jesucristo. Hoy se manifiesta con misericordia, llamando al arrepentimiento y ofreciendo gratuitamente el perdón. Mañana, cuando el tiempo de la gracia haya concluido, se manifestará en justicia perfecta. Por eso la pregunta, y ya estoy terminando, la pregunta no es si ese día llegará, porque es seguro que va a llegar, porque Dios ya ha decretado que llegará. La verdadera pregunta es: ¿estamos o estaremos preparados para encontrarnos con Él? ¿O tendremos que huir corriendo de Él? Quien se refugia hoy bajo la sangre del Cordero no tendrá que esconderse del rostro del juez. El Cordero que murió por nosotros será también quien nos reciba con gozo.
Pero quien rechace la gracia descubrirá demasiado tarde que no hay montaña, no hay cueva ni oscuridad capaz de ocultarlo de un Dios santo. Hoy, dice la Sagrada Escritura, es día de salvación, mañana quizás sea tarde. Hoy el Cordero nos sigue llamando al arrepentimiento. Por tanto, no endurezcamos el corazón mientras aún resuena la voz de su misericordia, porque el mismo Cordero que invita con amor será un día el juez delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga. La semana que viene seguiremos tratando sobre otros nombres del juicio eterno de Dios. Que Dios les bendiga.